Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Qué gusto volver a verlos y que podamos reunirnos como pueblo, como ovejas, como iglesia, como hermanos en Cristo Jesús. Vamos a orar para poder estar empezando este culto precioso y maravilloso que es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, maravilloso. Quiero pedirte, Padre mío, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, oh Dios, permitiendo que el día de hoy, una vez más, con tu bendición, podamos llevar tu palabra, podamos predicar tu palabra, podamos enseñar tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos que esta palabra, tu palabra, será de bendición para tu pueblo y también para todo invitado y toda persona. Sabemos que tú harás tu obra con lo que se está haciendo, Señor, en este momento. Señor, por medio de tu Santo Espíritu, amado Espíritu Santo, toma lo que hoy hacemos para que puedas glorificarte en el Padre y en el Hijo. Y esta palabra pueda ser de bendición para todo aquel que tenga hambre y necesidad de ti. Que esta palabra sea de bendición para tu pueblo, Señor. Te amamos. Y que en medio de esta palabra, Señor, hayan sanidades. Que en medio de esta palabra hayan milagros. Que en medio de esta palabra haya liberación. Que en medio de esta palabra se rompa toda cadena del diablo. Que en medio de esta palabra haya libertad y bendición. Te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Qué gusto una vez más poder estar juntamente con ustedes, estar reunidos. Yo lo espero cada día. Y me da gusto que nos conectemos desde temprano, que estemos haciéndonos notar, que estemos ahí como una familia, ¿no es cierto? Gracias por estar ahí y bueno, gracias especialmente por compartir la palabra de Dios, por hacer que sus familias, amigos e invitados sean parte de esta palabra, ¿no? De nada, poco sirve que nosotros, digamos, nos realimentemos cuando ya conocemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es importante predicar, hermano, a través de las redes sociales. Así que vamos un poquito a hablar de la palabra de Dios y luego estamos orando también por sanidad, orando también por liberación. Mucha gente está recibiendo liberación también, invitados están reportando que muchas cosas que ellos sintieron o pasaron aún en brujerías están siendo rotas en el momento que oramos. Bueno, la gloria sea para Dios. Entonces, hemos estado hablando de la importancia de la doctrina, ¿no es cierto? Y usted sabe que hemos enseñado que la palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ¿es importante la doctrina? Por supuesto, porque es importante la enseñanza de la Biblia. Dijimos que nadie se salva por doctrina, ¿no? Porque de alguna forma todas las congregaciones en alguna forma tenemos diferentes doctrinas, pequeñitas diferencias, pero tenemos diferentes doctrinas. Entonces nadie se salva por doctrina, pero sí, digamos, podemos echarnos a perder por una doctrina. Yo recuerdo, antes de empezar, hace algunos años atrás, un jovencito, el cual hasta el día de hoy quiero mucho. Y bueno, espero que esta pandemia, ¿no? que está pasando pueda tocar su corazón y sea una excusa para que vuelva a los caminos de Dios. Todavía no lo hace. Muchos han vuelto, pero él todavía no. Y este jovencito, que yo hasta el día de hoy le tengo mucho cariño, fue alguien que se convirtió al Señor y siempre desde que se convirtió al Señor salía del trabajo a las 8 y corriendo se venía, hermano, para congregar en el templo. Llegó a ser líder, aprendió mucho la palabra, le gustaba mucho la enseñanza, hasta que alguien por ahí le habló diferentes doctrinas.
y le habló cosas como el famoso hijo siempre hijo, salvo siempre salvo, no importa lo que tú hagas, estás en la gracia. Y el hermano, que era alguien bien dado al Señor, se echó a perder, hermano. Se echó a perder y comenzó a criticar de muchas cosas, hermano, en la iglesia. Al final terminó yéndose al mundo. Han pasado los años, hasta el día de hoy sigue en el mundo. Entonces, nadie se salva por doctrina, solo Cristo salva. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero sí te puedes echar a perder por escuchar a alguien que te habla diferente consejo, diferente doctrina. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Estamos hablando de 7 tipos de doctrinas diferentes a la doctrina de Dios. Hemos hablado de la doctrina mandamientos de hombres, ¿no? Que tiene que ver de todo tipo de enseñanzas que te hablan de creencias, costumbres, tradiciones, pero no están en la Biblia. Entonces son doctrinas, mandamientos de hombres. Entiéndase, enseñanzas, mandamientos de hombres. Hemos hablado también de la doctrina de los fariseos, ¿no es cierto? Que tiene que ver mucho con, digamos, el querer de repente hacer algo, ¿no es cierto?, por fuera, pero no haber tenido ningún cambio por dentro, ¿no? Los fariseos eran personas que siempre estaban viéndolo de afuera, pero por dentro, dice la Biblia, que estaban llenos de huesos de muertos, ¿no? Hemos hablado ya de esto, la doctrina de los fariseos. Hemos hablado también de los vientos de doctrinas, ¿no? Que cada cierto tiempo se levantan nuevas enseñanzas, que al que no está fundamentado, ¿no? Y de repente no estudia la palabra o no tiene buenos mentores que le enseñan la palabra de Dios o no está en una iglesia bien fundamentada, entonces en un tiempo creen una cosa, otro tiempo creen otra cosa, ahora están hablando otra cosa y yendo por los vientos de doctrinas, ¿no? Y hemos hablado algunos ejemplos también de esto. Luego hemos hablado también de la doctrina de demonios. La doctrina de demonios ya no son enseñanzas que vienen cada cierto tiempo, sino que son doctrinas que se quedan y se convierten en sectas, ¿no es cierto?, en grandes religiones, y lo único que causan es, digamos, confusión en la gente, ¿no? La gente a veces siempre dice, tantas religiones hay, ¿en cuál creer? ¿Cuál es la verdadera? Y la respuesta es muy sencilla, ninguna religión. ¿Quieres conocer realmente a Dios? ¿Quieres tener paz en tu corazón? ¿Quieres realmente acercarte a Dios? Lee tu Biblia, lee la Biblia. Y en la Biblia encontrarás, digamos, la respuesta de lo que Dios quiere para ti. Por eso también te invito, porque en esta plataforma, en este canal, digamos, en esta página de Facebook, nosotros intentamos aportar un granito de arena enseñando únicamente lo que dice la Biblia, para que puedas cambiar por el poder de Dios, para que tu matrimonio pueda ser restaurado, para que tu familia pueda ser levantada, para que tus hijos puedan venir al Señor, y todo gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del madero y por su palabra. Hemos hablado también el día de ayer, ¿no? Hoy estamos miércoles, ayer martes, hablamos de la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Fue algo muy tremendo. Muchos hermanos, digamos, me hicieron luego aparte, ellos, de una manera personal, me hicieron algunas preguntas, cosas, ¿no? Y estuve respondiendo. Fue una enseñanza que tocó mucho, ¿no? A muchas personas. Y bueno, el día de hoy vamos a estudiar la doctrina de Balaam. Esta es la penúltima doctrina. Y mañana jueves vamos a estudiar la última, que es la doctrina de Jezabel. Pero muy posiblemente nos va a llevar 2 días a hablar de Jezabel, porque hay tanto para hablar de esta mujer, hermanos. Es tremendo. Así que lo de Jezabel posiblemente lo hablemos mañana jueves y el sábado. Y este domingo que estamos de campaña, traemos una palabra fresca, una palabra especial, una palabra evangelística, ¿no? Ya que este domingo estamos de campaña. Así que prepara la mejor foto que tengas tú con tu papá, ahí los dos, ¿no? Tú con tu papá, para que todos podamos conocer a tu progenitor, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces aquí, nuevamente, vamos a ver aquí, la última doctrina es la doctrina de Jezabel, ¿no? Eso lo vemos mañana. El tema de hoy,
la doctrina de Balaam. Aquí lo tenemos. Aquí está el tema de hoy, mis queridos hermanos. La doctrina de Balaam. Repito porque a veces siempre hay hermanitos que por ser nuevos, mucha gente nueva nos está siguiendo. Muchos líderes me hablan y me dicen, pastor, ¿quién es esta persona? ¿Quién es el que manda saludos? ¿Quién es la que habla de acá? ¿Quién es? Son gente nueva que ya cuando todo esto acabe, vamos a empezar a viajar. Vamos a viajar a Piura, vamos a viajar a Tacna, vamos a viajar a Jaén, vamos a viajar también a Pacasmayo, también a Los Limos, también para poder, hermano, ir y hacer un cultito, llevar la palabra, dar algún tipo de consejo, ¿no es cierto? Y así que, hermano, los países, sí, no sé hasta qué punto, pero bueno, también Dios mediante vamos a estar viajando para poder llevar la palabra y de esa manera conocernos con los nuevos. Entonces, el tema de hoy es la doctrina de Balaam, ¿no? Y por los nuevos vuelvo y repito, la palabra doctrina significa enseñanza, o sea, la enseñanza de Balaam, ¿ya? ¿Dónde se encuentra esta enseñanza de Balaam, la doctrina de Balaam? Vamos a ver la base bíblica en Apocalipsis capítulo 2, vamos para allá, verso 14, vamos para allá, Apocalipsis 2:14. Muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios, mi querido hermano, hablando a la iglesia en Apocalipsis. Dice, el Señor dice de la siguiente forma, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cuidado, hermano, que hayan cosas en nosotros que aunque pequeñitas, y el Señor nos esté hablando en esta hora, hay algunas cositas que tú has hecho, hay cositas que tú permites, hay cositas que tú también sabes que estás mal. Y son cositas que yo veo y tengo contra ti. No, hay que, hermano, ya empezar a buscar a Dios y hacer las cosas bien, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿no? Tienes ahí, le dice, a los que retienen, nota, la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam, hermano? ¿Qué es? Bueno, vamos a bucear por la Biblia, buscando, hermano, el contexto de Balaam para saber cuál es la enseñanza de Balaam. Pero aquí mismo en este versículo encontramos también algunas cositas que podemos tomar que pertenecen a la doctrina de Balaam. Muy bien, entonces comenzamos aquí. Doctrina de Balaam. Dice, ¿en qué consiste? En que enseñaba a poner tropiezo. Aquí vemos lo primero, poner tropiezo. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, personas que de alguna forma se les enseña, no hables así, te va a oír el hermano nuevo, ¿no? Y le puedes dar una mala impresión y por culpa de tu forma de hablar, que eres antiguo, ese hermano nuevo puede dejar de congregar. Y en vez de que ese hermano antiguo diga, no, hoy, gracias por decirme, es verdad. No podemos ser tropiezo. A veces hay algunos que dicen, no, yo no sé, yo soy así, a mí nadie me cambia. No, esa es doctrina de Balaam. Poner tropiezo es doctrina de Balaam. Y si alguien nos corrige para no dar mal ejemplo, para ser de bendición, hay que aceptar la corrección, hermano. Entonces, poner tropiezo es doctrina de Balaam. Aquí dice que la doctrina de Balaam enseña a poner tropiezo. Dice a los hijos de Israel. Luego dice la palabra de Dios también, enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mira, nota, la doctrina de Balaam tiene también mucho que ver con los ídolos, con la idolatría, ¿no es cierto? Yo sé que esto, hermano, de la idolatría es un tema que a veces puede causar un poquito de, ¿cómo decirlo?, en las personas que lo hacen, porque a veces desconocen la palabra, no han leído la palabra, y ellos, digamos, en su sinceridad, piensan que están haciendo bien. Pero resulta que la palabra de Dios en toda la Biblia condena la idolatría. No condena porque la Biblia dice de que Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto. No hay forma de poder hacerlo a Dios aquí en la tierra. A Dios nadie lo ha visto. Entonces Dios dice, yo soy espíritu. Y todo aquel que me ame y quiera venir a mí, ¿no es cierto? Yo he puesto un camino.
¿no? Dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso, pero Balaam enseña cosas de los ídolos, la idolatría, ¿no? Y eso que está ahí está mal. Luego dice, y acometer también fornicación. Acometer fornicación también, ¿no? Entonces, lo que está diciendo ahí es que, digamos, la doctrina de Balaam o la enseñanza de Balaam, lo que promueve, ¿no es cierto?, es, digamos, la inmoralidad sexual. ¿No? Es que estaba buscando una palabra más decente, amigable para poder enseñarlo, ¿no? Y no ofender a nadie. Pero toda doctrina que te enseñe, por ejemplo, no, tú puedes pecar, no pasa nada, por más que forniques, adulteres, la gracia es más grande que tu pecadazo. Bueno, eso es doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Dios es que tengas cuidado de la inmoralidad sexual. Pero Balaam dice que enseñaba a cometer fornicación y eso no está bien. Bueno, volvamos por favor. Volvamos. La pregunta es, ¿quién es Balaam? ¿Por qué se habla de la enseñanza de Balaam? ¿Quién es Balaam? Esa es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Trataremos de responderla. Otra pregunta de repente es, ¿qué significa Balaam? Ese nombre Balaam, ¿qué significa? Muy bien, vamos a responder también esa pregunta. Entremos, hermano, ahora sí a la palabra. Vamos a ver, tenemos la siguiente diapositiva. Este nombre, Balaam, es un nombre, ¿no es cierto?, cuyo significado es el siguiente: Señor del pueblo. Señor del pueblo. ¿Te acuerdas de la enseñanza de ayer? La enseñanza de Nicolaíta. ¿Qué significa Nico? Significa conquistar. Laíta, laico, pueblo. ¿No es cierto? Tiene que ver con, por ejemplo, conquistar al pueblo, por ejemplo. Entonces los nicolaitas eran personas que cometían abuso de poder. Ahora, si nicolaíta significa conquistar al pueblo, nota, Balaam significa señor del pueblo. O sea, como que tiene mucho que ver, ¿no? Es por eso que cuando leemos, por ejemplo, la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta están juntas. Hay algunos comentaristas que enseñan que la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas es lo mismo, dice, porque significan casi igual. Nicolaitas significa conquistar al pueblo y Balaam significa enseñorearse del pueblo. Entonces, algunos comentaristas dicen, es lo mismo, la misma doctrina es, pero ya te he enseñado yo que si profundizamos, no igualito no es. Pero sí tienen mucho que ver, están conectados. Podríamos decir que la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaitas son primos, ¿no? Si volvemos a Apocalipsis 2, por favor, si volvemos a Apocalipsis 2, te vas a dar cuenta que inclusive están juntos. Mira, por ejemplo, vamos a bajar, por favor, vamos a bajar. ¿En qué texto está cuando dice? No, está bien, suban, acá. Dice, en el verso 14 dice, tengo contra ti, ¿no es cierto?, que tienes ahí a los que enseñan la doctrina de Balaam. Ahora, después de hablar de la doctrina de Balaam, mira, vámonos al 16. 15, al 15. Siguiente versículo. Y también tienes ahí, el 14 habla de la doctrina de Balaam, pero el 15 habla de la doctrina de los nicolaitas. O sea que están juntos, ¿no? Uno es conquistar al pueblo y otro es señor del pueblo. Pero cada uno tiene sus particularidades. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Volvamos, por favor. Entonces, ya vimos Balaam, señor del pueblo, y que tiene mucho que ver con los nicolaitas. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quién era el profeta? ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Usted recordará una historia. En Números capítulo 22, capítulo 23, se habla de una historia. Se habla de la historia del profeta Balaam. Bueno, profeta porque así se le llama en la Biblia. Y se cuenta que Balaam, ¿no es cierto?, él no era del pueblo de Dios. Él no era israelita. Pero era alguien que en algún momento dijo, Jehová mi Dios, ¿no? Y tenía comunión con Dios, aunque no era del pueblo de Dios. Ahora, dice la Biblia que los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Balac, enemigos del pueblo de Dios,
buscaron a Balaam para que Balaam maldiga al pueblo de Dios. Pero Dios le dijo a Balaam, no vayas. Pero le volvieron a ofrecer dinero y Balaam consideró, a ver, le voy a decir nuevamente a Dios. Pero ya Dios le había dicho, no vayas. Pero por el dinero, él dijo, voy a ver si ahora sí logro convencerlo. Entonces Dios le dijo, está bien, anda. Pero envió su ángel para que en el camino lo mate, ¿no? Lo mate. Ahora, cuando leemos la Biblia, a veces algunos se confunden, total. Primero Dios dice, no vayas. Luego dice, ya anda. Pero luego que le dice, anda, manda a su ángel para matarlo. Es que lo que pasa es que a veces Dios dice, no lo hagas. Pero hay gente que es tan terca que Dios dice, ya, hazlo, hazlo. Es lo que tú quieres hacer, hazlo. Y lógicamente que luego le va a ir mal. Y hay gente que dice, ay, pero Dios, ¿por qué permitiste que yo haga tal cosa? Y no es de que Dios permitió, Dios te dijo que no. Pero al final tú hiciste lo que quisiste y te fue mal. Ese es el asunto, ¿no? Ahora bien, y vemos ahí la historia cuando el asna dice que vio al ángel y no quiso pasar. Ya usted sabe todo lo que pasó. Y al final el profeta terminó dándole palazos al asna. Y el asna terminó hablando. Y el profeta habló con él. ¡Ay, una locura! Hay una prédica de esa, la tenemos también en el canal de YouTube. Toda una prédica, hablamos de eso. La puedes buscar para escucharla. Entonces, el profeta se puso a hablar con el asna, con animales, ¿no es cierto? Y ahí vemos que al final él llegó a ir para maldecir al pueblo, pero Dios no le permitió, sino que puso bendición en la boca del profeta, ¿no? Todo eso ocurrió, usted lo puede ver en Número 22. Pero note, él era un profeta, pero luego al final, cuando leemos la Biblia, vemos que la Biblia dice que terminó siendo un adivino. Qué tremendo, mira, escúchame bien por favor. Primero le llama profeta y luego termina siendo un adivino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? Lo que pasa es de que a veces nosotros debemos de cuidarnos porque hay un peligro y el peligro es involucionar. No te hablo de evolucionar en las cosas de Dios, crecer en las cosas de Dios, sino involucionar en las cosas de Dios. No te estoy hablando de la teoría de la evolución en la ciencia. Eso no existe, eso está mal eso. No, te hablo de la palabra en sí. Involución en las cosas de Dios. De crecer en vez de crecer en las cosas de Dios. ¡Qué tremendo! Él era un profeta, pero terminó como un adivino. ¿Te acuerdas de Satanás? ¿Acaso él era Satanás en el cielo? No. En el cielo, hermano, él era un querubín. Lucero era un querubín, ese es uno de los cargos más grandes, angelicalmente hablando. Era un querubín, pero luego terminó siendo un soberbio. Y luego terminó siendo un divisor, alguien que dividió el cielo. Luego terminó siendo un tentador en el huerto del Edén. Luego terminó siendo Satanás en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, diablo. O sea, mira, de querubín a diablo. Mira esa involución, hermano. Nosotros hemos sido llamados a crecer. Hemos sido llamados a avanzar. Hemos sido llamados, hermano, a desarrollarnos en las cosas de Dios. Por ello, una de las cosas que más yo le digo, hermano, a los hermanos que van creciendo. Hay hermanos que, por ejemplo, yo los veo que comienzan a avanzar y de miembros son obreros. Y luego de obreros yo les digo, pronto te voy a llamar a liderar. Y a ver, mi pastor, cuente conmigo. Y luego cuando los llamo a liderar, ellos comienzan a liderar y comienzan a trabajar en la obra. Y luego les digo, cualquier día te voy a poner en un anexo para que prediques la palabra. Mi pastor, cuente conmigo, me dicen. Pero yo siempre les digo un consejo, pero escúchame bien. Mi consejo que yo le doy a muchas personas, a muchos siervos, que les he dado siempre y les doy es el siguiente. Escúchame bien, por favor. Cuanto más te levanta Dios, más humilde tienes que ser. Más te levanta Dios, más humilde, más sujeto, más humilde. Porque si Dios te levanta y tú te sales de la cobertura, de la humildad, de la sujeción, te lleva el diablo, hermano. Entonces, cuanto más te levanta Dios, más humilde,
más humilde, más sumiso, más humilde a la palabra, a Dios, a tus autoridades. ¿Para qué? Para que estés en cobertura, protegido. ¿No es cierto? Eso es muy importante. Si no, involucionamos, hermano. ¿No es cierto? Como Satanás en el cielo, aquí en la tierra como Judas. ¿Te acuerdas de Judas? ¿No es cierto? ¿Cómo empezó Judas? Judas empezó siendo un discípulo cuando el Señor lo llamó y llamando a sus 12. O sea, él fue un llamado de Dios. Él fue un discípulo. Después de discípulo fue preparado como apóstol. ¿No es cierto? Y quedó como uno de los 12 apóstoles. Él oraba por los enfermos, se sanaban, oraba por los endemoniados, los demonios salían, acompañaba a Jesús, predicaba la palabra. Pero luego, ¿qué dice la Biblia? Discípulo, ¿no es cierto? Apóstol, estaba creciendo, y luego traidor. Y al final de traidor, suicida. Mira qué tremendo, amado hermano. Entonces, mira esa involución. Discípulo, apóstol, traidor y al final suicida. Mira qué tremendo, mi querido hermano. Por ello, este hombre Balaam fue alguien que involucionó. Y esto tiene que ver con la doctrina de Balaam. Cuidado con involucionar. Escúchame bien, mi querido hermano. Sigamos creciendo, sigamos avanzando. Avanza en el nombre de Jesús. No oigas malos consejos. No permitas que malos ejemplos te aparten del camino de Dios. Apártate de toda amistad o de todo vecino o de toda persona que te retrasa en los caminos de Dios. Sé definitivo ya. La Biblia dice que si mi ojo derecho me es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatelo. Lógicamente que no está hablando literalmente. Está hablando simbólicamente. Lo que está enseñando ahí es que seas definitivo, que seas, hermano, radical, ¿no? Que si de repente, simbólicamente hablando, hay algo que te está estorbando, prefiero sacarlo de mi vida. No importa, no me va a dar pena, con tal de que Dios siga siendo primero para mí en todo. Entonces, vamos a ver, mire, para que vea, ¿dónde le llaman profeta? Segunda de Pedro 2.16, para que vea. Segunda de Pedro 2.16. Mira lo que dice la Biblia. Hablando de Balaam. Y Balaam fue reprendido por su iniquidad, su desobediencia. Pues una muda bestia, o sea, una bestia que era muda, comenzó a hablar, ¿no? De carga, hablando con voz de hombre, la bestia, la muda, esa bestia muda, comenzó a hablar con voz de hombre, refrenó la locura, ¿cómo dice? Del profeta. Mira qué tremendo, hermano. Refrenó la locura del profeta. ¿Cómo le llama a Balaam? ¿Qué era él, hermano? Era un profeta. Pero luego de desobedecer en este episodio, vamos a ver cómo le llaman. Vamos, por favor, a verlo. Primero era profeta, segunda de Pedro 2.16, y terminó como adivino. Josué 13.22. Vamos para allá, hermano. Josué 13.22. Mira lo que dice la Biblia. Hablando de Balaam, el profeta. Dice, también mataron a espada los hijos de Israel. ¿A quién? A Balaam, el adivino. ¿Qué pasó, hermano? O sea, él era un profeta, pero terminó como adivino. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, hermano? Eso no es correcto. Eso no está bien. Entonces, doctrina de Balaam, involucionar. Cuidado, hermano. No involuciones. ¿No es cierto? Eres miembro. ¿No es cierto? Luego obrero. Luego eres un líder. Luego eres un coordinador. Luego eres un encargado. Crece. Somos llamados a crecer. Crece, hermano. Desarróllate. Vamos. Tú puedes. Estamos contigo. Confiamos en que Dios está contigo, hermano. No involuciones. Que de repente creciste. Y luego abajo, al suelo. Y al final, totalmente en la lona. Esa es doctrina de Balaam. Eso no está bien. Dios nos ha llamado a crecer. ¿Cómo dice la Biblia? De gloria en gloria. De triunfo en triunfo. Por fe y para fe, dice la Biblia, ¿no es cierto? De victoria en victoria,
Así que hermanos, somos llamados a crecer. Recuérdalo, doctrina de Balaam, involucionar, de crecer. Y somos llamados a crecer. Muy bien. Muy bien. Entonces ya vimos ya la primera característica de Balaam. ¿No es cierto? Segunda característica de Balaam. Vamos para allá, hermanos. El lucro. Padre Santo. El lucro. ¿Qué significa lucrar? O lucro, ¿no? O lucrar. ¿Qué significa? Significa hacer algo solamente por dinero. Hacer algo no por buena voluntad, no con sinceridad, no por servir a los demás, no porque sea tu vocación, sino hacer algo por dinero, solo por dinero. Y eso que está ahí es doctrina de Balaam. Doctrina de Balaam. ¿De cierto? Muy bien, vamos a ver cómo este fue el pecado de Balaam. Y eso pertenece a su doctrina de él. Y nosotros, los hijos de Dios, no podemos caer en eso. Judas, verso 11. Decimos verso 11 porque Judas no tiene capítulo, solo tiene versículos. Judas, verso 11. Mira lo que dice la Biblia. Muy bien, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. ¡Ay de ellos! Dice la Biblia. Qué feo, ¿no, hermano? Que en la Biblia hay que tener un poquito de cuidado con los ay de Dios. Porque si la Biblia dice ay de ellos, es porque va a doler. Es porque cuando estén delante de Dios, ay, realmente, ¿no? Ay de ellos. Porque han seguido, dice, el camino de Caín. Es otro tema que me gustaría dar también, ¿no? El camino de Caín. Y se lanzaron, dice, por lucro en el error de Balaam. Mira qué tremendo, hermano. O sea, dice la Biblia, se lanzaron, hablando de los apóstatas de estos tiempos, de aquellos hermanos que hacen las cosas mal. Dice la Biblia, son aquellos que imitaron a Balaam y se lanzan por lucro en el error de Balaam. O sea, que todo lo que hacen, lo hacen por dinero. Me gustaría ver este versículo en el programa que yo uso para que, muy bien. Aquí podemos ver, hermano, por ejemplo, voy a señalarle, aquí está en rojito, Judas 1.11, ¿no? Aquí usted lo puede ver, Judas 1.11, voy a bajarlo un poquito. Aquí está, Judas 1.11. Aquí está, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Luego dice, y se lanzaron por lucro. Note esta palabra, lucro. Ahora, al costado está su palabra en el griego. ¿De cierto? Acá está lucro, su palabra en el griego. Ahí está. ¿De cierto? Entonces, vamos a ver qué significa esa palabra en el griego. ¿De cierto? Significa, ahí dice la Biblia, significa, la palabra es misdos. ¿De cierto? Misdos. Ahora, vamos a ver esta palabra, vamos a llevarlo aquí. Muy bien. Aquí está, misdos. Acá está la palabra, en el griego 3408. Muy bien. Esta palabra misdos, en el griego, ¿no es cierto? Que es lucro, en el español, significa aparentemente palabra primaria. Nota, dice, paga por servicios. Padre Santo. Salgamos, por favor, de aquí. Salgamos de aquí. Significa, paga, a ver, vamos un momento, pero voy a ponerlo por aquí. Listo. ¿Qué significa misdos? O sea, lucro significa en el griego misdos. ¿Qué significa misdos? Paga por servicios. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que la segunda característica de la doctrina de Balaam es hacer algo, en el caso nuestro, los cristianos o pastores, hacer algo, pero hacerlo por lucro. Hacerlo. ¿Y qué es lucro? Misdos en el griego, que significa paga por servicios, ¿no? Es como lo que hace, por ejemplo, la luz, el agua. Te da un servicio, pero hay que pagar, ¿no es cierto? Bueno, yo conozco a muchos amigos pastores, no son de aquí son de otros lugares, la cual cuando estudiamos en un seminario bíblico, donde se estudia un mínimo de 3 años a 5 años, ellos tenían la mentalidad y este pensamiento. Ellos decían así, ¿no? Un médico estudia para atender a las personas, ya. Y luego que atiende,
Lógicamente que la persona tiene que, por el servicio brindado. De la misma forma también un psicólogo atiende y por el servicio brindado. Ya, yo tengo muchos amigos pastores que tienen el mismo pensamiento. Ellos dicen, yo voy a atender consejería, yo voy a atender consejería matrimonial, familiar, voy a atender consejería, pero porque yo también he estudiado, porque estoy brindando un servicio. Pero resulta, mi querido amigo, mi querido hermano, si me escucha de repente un siervo que piensa de esa forma, eso es antibíblico, eso no es correcto, ¿no es cierto? Porque el llamado de Dios es un trabajo, sí, ¿no es cierto? Pero el llamado de Dios no es un trabajo por lucro. Lo que nosotros los cristianos o los pastores hacemos, lo hacemos por llamado de Dios. El que nos sostiene, indudablemente, el que nos bendice es Dios. Pero no lo hacemos con ese propósito. Lo hacemos porque amamos a Dios, lo hacemos porque amamos a la gente, lo hacemos, hermanos, porque nos gusta, es nuestra vocación, pero no lo hacemos con esa mentalidad. O sea, ya, yo hago algo, pero pago de servicio. No voy a dar un servicio, necesito que no es correcto, ¿no es cierto? Miren, es por eso que muchos pastores, por ejemplo, a diferencia de nosotros, cuando, por ejemplo, casamos a alguien, no cobramos. Yo jamás he cobrado a alguien por casar. Jamás he cobrado a alguien por de repente hacer una dedicatoria o un bautismo. Jamás. Ahora, yo no quiero decir que no hayan habido hermanos, muchos que yo he casado me están mirando. Y muchos de los hermanos que yo he casado personalmente se han acercado a mí y me han bendecido. Pero como algo muy aparte, ¿no? Pero no porque yo le haya dicho, muy bien, hermano, el servicio que el pastor te hace cuesta tanto. No, nada que ver, hermano. ¿Por qué? Porque eso ya es servir a Dios o hacer algo por lucro. Y esa no es la manera correcta. Ahora, yo recuerdo mucho que cuando, por ejemplo, yo caso en la iglesia, a veces los hermanos traen a sus filmadores, ¿no? Y recuerdo mucho un filmador que tomaba fotos, filmaba, y en eso me hace una señal como diciendo, ¿no? ¿Puedo subir al altar? ¿Puedo subir? ¿No es cierto? Y luego yo le pregunté que por qué me preguntaba eso, y él me decía, es que cuando yo voy a otras iglesias, ¿no es cierto? Yo tengo que darle a la iglesia y al pastor, y conforme yo entro al altar para estar con él, tengo que darle también la suya. Imagínate, o sea, todo se ha vuelto negocio, hermano. Eso no está bien, eso no es correcto. Ese es el pecado de Balaam, ¿no es cierto? Hay algunos de que, por ejemplo, le dicen, mi pastor, no, mire, me gustaría que vaya a mi casa, lo espero con mi esposo para una consejería, ¿qué día puede? Ah, ya, excelente. Separemos un día para ir a su casa y conversar con la familia o conversar con el matrimonio. No hay ningún problema, ¿no? Si de repente se puede, no hay ningún problema. Pero hay pastores que lo toman como, ah, ya, hermana, para que yo vaya a tu casa, te viene costando. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Eso es doctrina de Balaam. Eso no se hace, ¿no es cierto? Un día me llamó alguien de Chiclayo. Me llamó, aló, sí, buenas. Me extrañó porque mi número solamente lo tienen las personas que digamos, con quien me relaciono. Y me llamó y me dice, ¿qué tal, pastor? Mire, ya, bueno, cosas me habló, ¿no? Y entonces quiero que usted que usted venga a predicar a mi iglesia. Yo le digo, ya, está bien, le digo, no hay ningún problema, pero porque me habló de un siervo. Ah, ya, si él me recomienda, no, porque yo no te conozco, le digo, ¿no? Pero si yo lo voy a llamar, me dice que te conoce, entonces ya yo voy a tu iglesia a predicar. No hay ningún problema, le digo. ¿Y sabe qué me dijo? Pastor, una pregunta, aquí entre nos, me dice, ¿cuánto es? ¿Cuánto cobra? ¿Cómo que cuánto cobra? Hermano, ya me estaba haciendo sentir otra cosa, hermano, ya. Yo le digo, hermano, me estás pidiendo que vaya a predicar, ¿no? Primeramente, para aclarar, ¿no? Sí, para que predique. No, pues, hermano, yo voy a ir a predicar, ¿no es cierto? Yo voy a ir a predicar, voy a ir a enseñar la palabra. Yo lo hago por amor. No es de que ya yo voy y 1,000 soles mínimo, no, hermano. Ahora, lógicamente, que el otro extremo es que ese siervo sabe muy bien que ya sea que yo tome un ómnibus o ya sea que yo vaya con mi auto, de todas maneras hay un gasto, ¿no es cierto? Y lógicamente de que humanamente
en la iglesia sabemos, cuando hemos invitado a alguien a predicar, se le da una ofrenda de amor. Por el gasto que tiene, por cosas como esa. Pero no es un pago, ¿no? Yo voy a tu iglesia a predicar, pero yo voy a cobrar 1.000 soles, 2.000 soles, 10.000 soles. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Eso no es correcto. Entonces, todo eso son cosas que se llama, según la Biblia, doctrina de Balaam. Esa es doctrina de Balaam, por lucro, ¿no es cierto? Entonces, hermano, eso no está bien. ¿Se entendió? Siguiente ejemplo en la Biblia, vamos. Deuteronomio 23:4, vamos para allá. Balaam se corrompió por el lucro, por el amor al dinero. Deuteronomio 23:4. Muy bien. Mire lo que dice la Biblia. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, ¿no? Cuando Israel salió de Egipto, dice, y porque alquilaron contra ti a Balaam. Oh, ¡qué tremendo! Como cuando me dijeron a mí, ¿no? Pastor, ¿cuánto cobra? Estamos hablando de predicar, ¿no? ¿Verdad que me hizo sentir mal, hermano? ¿Cómo que cuánto cobra? ¿Qué es eso, hermano? ¿No es cierto? Ahora, que cuando yo vaya a predicar, el siervo entiende que si he hecho algún gasto de repente de ómnibus o algo, y tiene ese sentir de, ¿no es cierto?, tome para su gasto, gloria a Dios, no hay ningún problema. ¿No es cierto? Ahora, si él le nace, aparte de eso, yo quiero bendecirlo. ¡Gloria a Dios! Porque quien bendice quien bendice, ¿no es cierto? Dice la Biblia, a un niño espiritual, bendición de niño tendrá. Quien bendice a un justo, bendición de justo tendrá. Pero quien bendice a un ministro de Dios, a un profeta, a un ministro de Dios, dice la Biblia, bendición de ministro tendrá. O sea, hay tipos de bendiciones y cada uno recibe según como siembra. Así que no hay ningún problema. Pero no es que estemos alquilándonos. Mira, alquilaron a Balaam. Sería bueno ver esa palabra, verla en el... A ver qué significa esa palabra en el hebreo. Aquí ya Antiguo Testamento sería hebreo. Vamos a ver entonces. Muy bien, vamos a ver esa palabra. ¿Qué versículo es, hijita? Es Deuteronomio, ¿cuánto? 23:4. 23:4. Muy bien, hermano. Ustedes me siguen, por favor. No se me distraigan. Muy bien, aquí estamos. Y ahí nos fuimos. Deuteronomio 23:4. Por ejemplo, aquí podemos ver lo mismo que hemos leído, ¿no? No le dieron pan cuando saliste de Egipto, y porque dice, alquilaron. Mira, aquí está la palabra. Alquilaron, dice la Biblia. ¿No es cierto? O sea, está hablando, mira, vamos a tratar de verlo, esta palabra, vamos a tratar de verlo, pero ampliado, ¿ya? Acá está, esta palabra alquilado, es del hebreo 79:36. Vamos para allá. Acá está, Hebreo 79:36. Sacar es la palabra hebrea, ¿no? Que significa alquilaron. La raíz primaria dice por prótesis, ¿no? O sea, nos da la idea de una prótesis, mediante la idea de compra temporal. Es como cuando uno compra temporalmente algo, o sea, no es por convicción, ¿no es cierto? Alquilar, nota, dice sobornar, mira acá, tiene un contexto de ¿qué? Tiene un contexto de soborno, sobornar, mira, sobornar, pero dice acá también por prótesis, mira. Entonces, ¿qué significa esta palabra alquilar? En el hebreo sacar, tiene que ver como ejemplo, es como una prótesis, y tiene que ver en un contexto de soborno, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esta palabra alquilar, esta palabra que está aquí, que estamos viendo, alquilar, es la palabra que hemos visto en el hebreo, que tiene un contexto de soborno, ¿no? Entonces, nosotros los ministros no podemos ser alquilados. Nosotros estamos para servir a Jehová nuestro Dios. Si vamos a un lugar a predicar, lo hacemos con amor, lo hacemos con alegría, ¿no es cierto? Ahora, si tú vas a un lugar a predicar y no te dan ni siquiera un vaso con agua, ese es problema de ellos. Ahora, si tú vuelves a ir o no, también es un problema tuyo, ¿no es cierto? De repente porque no supieron bendecirte, pero gloria a Dios. Pero de ahí a que uno se esté alquilando, yo cobro tanto, no, hermano, eso no es de Dios. Eso no es correcto. No es correcto que te alquiles, que hemos visto la palabra hebrea
significa, ¿no es cierto?, que es un tipo como de soborno, ¿no? Es como que cuando el policía te dice, ¿has visto cuando el policía de tránsito dice, ya, pasa, pero ¿cómo se llama? Ya, ahí está, pero pasa, ¿no? O sea, ya, voy a ir a predicar, pero ponlo aquí, un papelito. No, pues hermano, o sea, una cosa es que cobres, que te alquiles, y otra cosa muy diferente es que te bendiga Dios a través de alguien. Eso es muy diferente, ¿no? Ahora, dice que tiene una idea de prótesis. La prótesis es, por ejemplo, alguien, imaginemos, ¿no es cierto? Le falta, por ejemplo, imaginemos, le falta un pie, se pone una prótesis, ¿no? ¿Qué es la prótesis? Intenta llenar algo que no tiene, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea que podemos tomar aquí? Lo que esta palabra en el hebreo nos quiere dar es que tal vez hay siervos que ya no tienen ese amor, ya no tienen esa dedicación, les falta esa vocación. Entonces ahora necesitan a medio de prótesis, como ya perdieron ese amor, alquilarse. Necesitan dinero para predicar, necesitan dinero para enseñar, necesitan dinero para poder hacer algo. ¿Por qué? Porque esa es su prótesis, porque ya perdieron, no tienen ese amor que tenían antes. ¡Qué tremendo! Mira todo lo que nos enseña en el hebreo, ¿no es cierto? Cuando vamos a estudiar. Bueno, seguimos. Mi pastor, ¿y por qué no me comparte solamente? ¿Por qué nos está enseñando de esta forma? Porque yo sé que entre muchos de mis líderes se están levantando muchos con el don de la maestría, ¿no es cierto? Y están estudiando, y están preparándose, y esto que está acá es algo que también necesito que lo vean. Muy bien, otro texto, Segunda de Pedro 2.15. Vamos para allá. Segunda de Pedro 2.15. Muy bien, gloria a Dios, Padre Santo. ¿Están listos para glorificar el nombre del Señor? Ya, cuidado con la prótesis, ¿ah? Vamos a glorificar el nombre del Señor, pero que acabe este versículo antes de pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, mira lo que dice Segunda de Pedro 2.15. Han dejado el camino recto y se han extraviado, dice, siguiendo el camino de Balaam. ¿Pero qué pasó? Hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea, Balaam se extravió porque dejó de buscar a Dios, dejó de hacer las cosas bien, comenzó a mirar los premios. Ya, pero ¿qué me dan? Ya, pero como un día, alguien me dijo un día por ahí, allá, ¿quiere que lidere? ¿Sí? Me está llamando a liderar. Ya, ¿y cómo es? ¿Cómo me va a caer algo? ¿Me va a llover algo? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Nosotros, hermanos, servimos a Dios. ¿No es cierto? Servimos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, hermano, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, sería bueno ver nuevamente esa palabra premio. Esa palabra premio, Segunda de Pedro 2.15. Vamos a verlo, a ver, en el griego ahora, ¿no? Segunda de Pedro 2.15. A ver, confirma, mijita, si es Segunda de Pedro 2.15, porque ya me olvidé. Ahí está, muy bien. Segunda de Pedro 2.15. Muy bien, y aquí voy a tratar de... Aquí está, ¿no? Segunda de Pedro 2.15, y aquí está, dice, el cual amó el premio, dice, ¿no? El premio. Muy bien. El cual amó el premio, dice. Y nota, si nosotros vemos, por ejemplo, en el hebreo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de hacerlo grande y vamos a irnos al diccionario. Acá está la palabra misdos, del griego 3408. ¿Te acuerdas de la palabra misdos? Ahora, dice que esa palabra es una palabra que también significa lo mismo. Ya no en el hebreo, sino en el griego. Significa paga por servicios, ¿no? Es como, está bien, yo voy a hacer algo, pero ¿cómo es? ¿Cuánto hay? ¿No es cierto? Acá está la palabra, mira, premio. ¿Ves? Esta es la palabra que se tradujo en el griego, ¿no? La palabra misdos. O sería misos, ¿no? Premio. Pero tiene un contexto de yo hago algo, pero hay que pagar. Ya, yo te voy a enseñar, pero ¿cómo es? Ya, yo te visito, pero ya pues, hazte una. Ya, está bien. Ya, te voy a pastorear, pero ya pues, también quiero verte, pues, ¿no? Tiene que ver con buscar recompensas, ¿no? Buscar recompensas, ¿no? Por eso cuántos hay que a veces dicen, no, yo tanto he hecho para la obra, para la iglesia, pero nunca me han dado nada. ¿Qué hace buscando recompensas, hermano? La recompensa la da Dios, ¿es cierto? Entonces, muy bien, seguimos, hermano.
Entonces, esa es la palabra que hemos visto en el griego, ¿no? La palabra premio, es decir, que tiene que ver con un pago de, digamos, un pago de servicios, ¿no? Entonces, volvamos por favor a la diapositiva. Entonces, estamos viendo que la doctrina de Balaam tiene que ver con involucionar. Segundo, tiene que ver con el amor al dinero, con el lucro, ¿no es cierto? Y eso no es correcto. Así que mis queridos hermanos, pongamos nuestra mirada en Dios, sirvamos a Dios con todo nuestro amor, sirvamos a Dios con todas nuestras ganas, sirvamos a Dios con todo nuestro ser, ¿no es cierto? Hay gente que a veces piensa, hermano, que por ejemplo, ser pastor, ¿no? O pastorear, lo ven como un negocio, ¿no? Hay gente en el mundo que dice, uy, qué buen negocio ser pastor. Hermano, mira, de mil personas que a veces consideran que Dios les habla y abren una iglesia, de esas 1000 personas, amado hermano, 900 o 950, ¿no es cierto?, les va tan mal que se mueren de hambre y tienen que volver nuevamente a sus antiguos trabajos, ¿no? Ahora, de esos 50 o casi 100 que son siervos de Dios verdadero, muchas veces, hermano, tienen que padecer hasta que Dios poco a poco comienza a bendecir. Hay gente que cuando ve una iglesia crecida dice, wow, qué tremendo, cómo bendice Dios. Pero hermano, escúcheme bien, ¿usted cree que cuando yo, por ejemplo, poniendo mi caso, ¿usted cree que cuando hace 17 años se abrió la gloria de Dios, usted cree que estaban los más de 300 hermanos que están ahora? No había nadie, hermano. Mira, cuando recién comenzamos la obra, yo le comento aquí entre nos, perdóneme hermano, pero le quiero contar esto. Cuando recién comenzamos la obra hace 17 años, la comenzamos mi mamá, mi esposa, mi hermano y yo, los 4, ¿es cierto? Los 4 comenzamos la obra en la salita de la casa de mi mamá. Ahí comenzamos la obra. En una salita, hermano, no teníamos nada, no había nada. Y yo, hermano, yo comencé a darme al evangelismo, a la obra, pero yo tenía, digamos, 2 negocios. Yo tenía, hermano, era filmador y aparte de eso vendía productos de limpieza. Entonces yo tenía que seguir trabajando porque, hermano, no entraba nada, no había nada. ¿Me está entendiendo, hermano? Así se comienza una iglesia. Entonces, hermano, yo como pastor tenía muchas cosas, amados hermanos. Pero la obra comenzó poco a poco a crecer, ¿no es cierto? Recuerdo mis primeros miembros que yo tuve, amado hermano, en los primeros meses, hermanos, que yo tuve, el primer medio año que yo tuve, amado hermano, mucha gente vino, se fue, pero hermano, los primeros miembros que yo tuve, que son miembros que hasta el día de hoy sigo teniendo, hermano, fueron nuestra amada líder Katy Reyes, que espero que esté escuchando ahí, ¿no es cierto? Y ahí que me mande su like, ¿no es cierto? Nuestra líder Katy Reyes, su amado esposo Andrés Elescano, cuando ellos todavía hermanos, eran vecinos nada más, pero en la iglesia se hicieron novios, luego se casaron y ahora tienen gemelos. Mira, Padre Santo, mira, ese ya no es involución, ese es evolución. Mira ese crecimiento que tuvieron. Y también con la mamita, la sierva de Jehová de los ejércitos, poderosa, Catalina Reyes, ¿no? Que también espero que esté escuchando ahí, con todos los nietecitos, ¿no? Entonces ellos fueron mis primeros miembros que yo tuve, amados hermanos, con otros más que se fueron. Luego comenzaron a venir. Pero hermano, hay gente que piensa que esto es un negocio. No, amado hermano, uno lo hace por amor a Dios. Ahora, si tienes el llamado y si es de Dios, Dios te comienza a bendecir. Pone gente, trae, comienza a bendecir. Luego esa gente comienza a trabajar. Y luego ya pudimos comprar un terreno, luego otro terreno, y luego pudimos construir. Y así, hermano, ¿se da cuenta? Esa es la forma. Pero la idea no es, hermano, hacerlo por lucro, por dinero, sino Dios que ve el corazón no te bendice. Tienes que hacerlo por amor y cuidarte mucho de no corromperte. Que todo lo que hagas lo hagas por amor. Parece mentira, hermano, pero la Biblia da un secreto en Proverbios y en Eclesiastés. La Biblia dice que aquellos que más aman el dinero y más lo buscan, el dinero levanta alas y se corre de ellos. Así que, hermano, no ames el dinero, ¿no? Como decía 2 de Pedro 2:15, no ames el dinero, no ames el premio, sino ama a Dios y Dios te va a bendecir.
te va a bendecir, amado hermano. Muy bien, siguiente por favor. Aquí podemos ver, hermano, una figurita que yo tengo, ¿no es cierto?, de siervos que tienen la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, ¿no? Ahí está, la Biblia, ¿no? La Biblia y acá al costado, dinero, ¿no? ¿Sí? Dime. No, quiero un consejo. Bueno, ya tú ya sabes cómo es. Saca tu ticket con mi secretaria, ¿no? Y ahí te va a decir cuánto es para poder aconsejarte, para que pases a la consejería. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué alquiler? ¿Qué te estás alquilando? ¿Qué es eso, hermano? ¿No es cierto? Entonces, tu amor, ya no tienes amor, no tienes vocación, no tienes llamado. Y como ya no tienes, te tienes que poner una prótesis, ¿no es cierto? ¿Y qué es esa prótesis? Este que está acá, ¿no es cierto? Eso no está bien, hermano. No. Dime, no, que yo quiero que me enseñe la palabra, yo quiero aprender la palabra. Ah, ¿quieres aprender la palabra? Ya, bueno, en mi iglesia, todos los que entran, es obligatorio que todos tienen que diezmar. Si no diezmas, tú no puedes congregar, porque no seas vivo. ¿Qué cosa quieres aprender? ¿Qué es eso, hermano? A veces hay gente que a veces habla, cuando escucha de repente iglesias o pastores que enseñan de la importancia de ofrendar, que eso pasa en todas las iglesias. Hay gente que habla, no, que ya ves, que mira cómo habla del dinero. Hermano, pero indudablemente la Biblia habla de ofrendar. Muy diferente es que se cobre por un servicio. Eso que está ahí es incorrecto. ¿No es cierto? Entonces, hermano, eso no está bien. Hay iglesias grandes, hermano. Iglesias grandes y que hablan mucho de la doctrina y usted lo puede verificar preguntándole a algunos de ellos, y yo no estoy de acuerdo con eso, entre otras cosas más, que ellos, hermano, dicen de la siguiente manera. Ellos dicen, el pastor solo visita a miembros, solo visita a los miembros. Pero ¿quiénes son los miembros? Los que diezman. Porque es imposible que alguien sea miembro si no diezma. Entonces, hermano, y si de repente un hermano nuevo, quiere después del culto preguntar al pastor algo, no, porque tú eres nuevo, yo no hablo contigo, no, cuando seas miembro y diezmes, ahí recién. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es correcto, ¿es cierto? Ahora, si un pastor, ya la iglesia creció, no puede visitar, bueno, no lo hace con nadie. Establece un lugar y ya el que tiene necesidad, vienen a él, porque ya la iglesia creció, ya no son 20, 40, 50. Ya son de repente cientos o miles, pero de ahí a yo solo visito a los que, perdóneme hermano por lo que voy a decir, me estaba guardando en toda la prédica decir eso, pero no puedo más. Eso es prostituirse. Por eso usa la palabra que Balaam se alquiló, ¿no es cierto? Se alquiló. Eso no está bien, amado hermano. Muy bien, seguimos por favor. Aquí nos quedamos, hermano. Se nos fue el tiempo. Aquí nos quedamos, hermano. Ya se nos fue el tiempo, hermano. Ya. Aquí nos quedamos. Primera doctrina de Balaam. ¿Cuál es? Involucionar. O sea, creces, ¿no es cierto? Y vas bajando. Al final hasta el mundo te fuiste. ¿Qué es eso, hermano? Esa es doctrina de Balaam. Eso no está bien. Eso no inspira. Eso no es ejemplo. Eso pone tropiezo. ¿Se acuerdan que lo leímos en Apocalipsis 2? Muy bien. Segunda doctrina de Balaam. Hacerlo todo por dinero. Ya, yo apoyo, pero ¿cuánto hay? Ya, yo soy líder. Porque a veces el problema es este, ¿no? Por ejemplo, hermano, ¿no te gustaría liderar? No, que yo no tengo tiempo. Claro, pero trabajas. ¿Pero por qué trabajas? Porque te dan, ¿no es cierto? Pregunta, si para liderar también daríamos, ay sí, hasta pastor, sería bueno que ponga, se necesita obreros en esta empresa, ¿no? Pero hermano, no, todo lo que hagamos es por amor, amados hermanos, por amor a Dios, para dejar huella antes de irnos de este mundo. Y tercero y último, ¿no es cierto? Es pedirle consejo a cualquier persona. Eso no se hace, hermano. Cuando tengas un problema, no le pidas consejo a cualquiera. Hay que saber a quién le pides consejo. Eso fue lo que pasó en Números 31:16. Y aquí terminamos, hermanos. Ya el resto lo enseñaré cuando vayamos al templo, o si no, usted mismo puede buscarlo y seguir aprendiendo en su casa. Muy bien. Muy bien, dice la Biblia, Números 31:16. He aquí, dice el Señor,
por consejo de Balaam, las mujeres fueron causa de que los hijos de Dios, los hijos de Israel, prevaricasen, o sea, desobedecieren contra Jehová en lo tocante a Baal. Note, por consejo dice, vamos a verlo, por consejo de Baal, no, por consejos de Balaam, perdón, por consejos de Balaam. Hermano, ¿a quién se le ocurre pedirle consejo a un caído? ¿A quién se le ocurre pedirle consejo, hermano? A alguien que antes era un profeta y ahora se convirtió en un adivino. ¿A quién se le ocurre pedir consejo, hermano? A alguien que se ha corrompido, a alguien que ya no es lo que era antes. Quiero terminar con esto, por favor, en esta preciosa noche. Hay hermanos que a veces cuando tienen problemas le piden consejo a sus familiares inconversos, ¿no? De repente pasa un problema en tu célula, de repente tuviste un problema con tu líder de repente te exhortó y vas y le dices a tu familia, no, que he tenido un problema, mi líder me ha exhortado, ¿es cierto? Entonces, hermano, lógicamente ese líder, ¿qué te va a aconsejar? O perdón, ese familiar, ¿qué te va a aconsejar? Oye, ¿para qué vas? No vayas, te prohíbo que vayas. Pero luego arreglas con tu líder y te das cuenta que tú fuiste el problema. Y luego de eso, ahora quieres invitar a tu familiar a la iglesia, pero él ya tiene una mala impresión, porque tú hablaste tus problemas con tu familia. Y eso no se hace. Eso es poner tropiezo. Eso es involucionar. Eso no está bien. Cuando tengas un problema, busca a tu pastor. Cuando tengas un problema, busca a tu ministro. Cuando tengas un problema, busca, de repente no está tu pastor, busca a un coordinador de zona, a alguien que tu pastor avale como un siervo o una sierva ordenado, ordenada, consagrado, consagrada, que está en obediencia, en buen ejemplo. A él pregúntale. ¿Qué haces preguntándole a ese hermano que ya se apartó? ¿Qué haces preguntándole? No, que es que ese hermano era un obrero tremendo, que ahora está en el mundo, pero me fui a buscarlo, a preguntarle un consejo. ¿Qué es eso, hermano? Esa es doctrina de Balaam, eso no se hace. ¿Quieres preguntar un consejo? Pregúntale a gente sabia, a gente cristiana. Pregúntale a un líder, pero tampoco no es a un líder, pero tiene que ser un líder, que tú sepas, ¿no es cierto? Que Dios, que tiene esa, ¿cómo decirlo? Ese conocimiento para aconsejarte, ¿no? Pregúntale a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, de tal manera de que no puedas fracasar en el consejo. Aquí vemos al pueblo de Dios preguntándole consejo al caído Balaam. Para pedir consejo hay que hacerlo a alguien que viva la palabra. Si no, ese consejo te puede destruir. Ya, mi querido hermano, ¿cuántos hay que a veces agarran y un jovencito de repente está enamorado de una jovencita? ¡Ah, cómo me gusta! Estoy enamorado, ¿cómo me gusta esta hermana? Dicen. ¿Y qué hacen? En vez de ir al pastor, ¿no es cierto? O a un siervo, usado en la iglesia, ¿qué es lo que hace? A otro jovencito le pregunta, oh hermano, estoy enamorado de una hermana, ¿tú qué me aconsejas? ¿Así? ¿Qué hermana es? ¿Cómo se llama? Ah, Esperancita. Ah, ya. Oh, no, sí, está bonita Esperancita. Ya. Yo te aconsejo que le mandes un WhatsApp y te aconsejo que le preguntes cómo estás y por ahí entres. Hasta que luego ya te mandas, hermano. ¿Qué dice la Biblia? El que toca se le abre, el que pide recibe. Así dice la Biblia. Y al final ese hermano termina hasta fornicando por un mal consejo. No, pues hermano, si vas a pedir consejo, no le pidas consejo a cualquiera. No le pidas consejo a un hermano caído. No le pidas consejo a uno que en vez de crecer ha involucionado. No le pidas consejo a alguien, a un tibio, a un débil. No le pidas consejo a alguien que ya no es lo que era antes. No le pidas consejo, no hermano, pídele consejo a un siervo, a una sierva de Dios, que te va a poder no solamente dar palabra, sino te va a transmitir lo que vive.